Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Catequesis Viviente. Como siempre, su hermano Roquel Cárdenas compartiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un privilegio para mí, como siempre, estar aquí en Fe TV, el canal de la misericordia, con todos ustedes, mis hermanos. Vamos a hablar de un tema muy interesante. En este día vamos a hablar acerca de los carismas. Pero antes, vamos a pedirle precisamente al dueño de los carismas, al Espíritu Santo, que Él sea el que guíe este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, después de haber elevado esta oración al Espíritu Santo, vamos a hablar del Catecismo de la Iglesia Católica y, como habíamos dicho, vamos a comentarle el tema de los carismas, que probablemente es un nombre que alguna vez hemos escuchado, pero que es importante hacer algunas precisiones. Así que vamos a pedirle a nuestra productora que por favor nos ponga el numeral en pantalla. Los carismas, numeral 799. Extraordinarios o sencillos y humilde, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Entonces, esta terminología que posiblemente para nosotros no es familiar, empecemos desgranándola. Los carismas son gracias del Espíritu Santo. La palabra gracia para nosotros en este contexto significa regalo. Entonces, cuando decimos que los carismas son gracias del Espíritu Santo, son regalos que el Espíritu Santo le otorga a algunas personas que Él libremente decide darle. Son dones, también es otra palabra que se utiliza, en el sentido de que también es un regalo. Sin embargo, en la iglesia se usan las palabras, aunque tengan significados parecidos, para hacer distinciones que pueden ser sutiles. En este caso, los carismas se refieren a esos dones, regalos que el Espíritu Santo hace a la persona para servir a la iglesia, pero tiene una connotación sobrenatural, es más allá de lo natural. San Pablo lo cita y habla del don de curación, el don de profecía y muchos otros dones, el don de lengua, muchos otros dones o carismas. ¿Para qué se realizan? ¿Para qué el Espíritu lo da? Para que la comunidad se edifique. ¿Qué ocurre con la confusión? Bueno, es que tenemos que hacer algunas precisiones para poder ir desarrollando. Usted escucha, por ejemplo, que en la palabra de Dios se habla de talentos y es un término también que común. Vemos una persona tocando la guitarra de manera muy hábil y decimos, tiene mucho talento, o una persona cantando. Recuerde que hay una parábola donde Jesucristo habla de que un administrador le dio talentos para que negociara. En el momento que Jesucristo hablaba, la palabra talento efectivamente era el nombre de una moneda, debido a la parábola de Jesucristo, donde Jesucristo nos explica que los talentos
eran para negociar, para uso, para que se fueran multiplicando, y que tiene esta connotación de que es algo que el Señor te da para que tú lo hagas fructificar, evidentemente en el bien, en el servicio a los demás. Por supuesto también un beneficio para el que lo tiene. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que efectivamente pasó al uso común del lenguaje por habilidades naturales. De ahí la gente tiene talento para el dibujo, para la música, para tocar un instrumento, para cantar, para bailar, para tantas cosas. Hay gente que puede decir que tiene talento para la oratoria, para la expresión oral y tantas otras cosas que ustedes saben que podríamos seguir mencionando, de habilidades naturales que la persona podríamos decir que nace con ella. Esa habilidad natural, ¿qué ocurre? Esa habilidad natural tiene que ser desarrollada naturalmente. Una persona puede tener una habilidad natural para tocar la guitarra o para tocar instrumentos musicales o para cantar o para bailar, pero sabemos que van a lugares especializados, academias, para desarrollar esa capacidad. Y de ahí adquieren habilidades más, digamos, más profundas y a usar de manera más precisa y acabada ese talento natural. En la iglesia se habla de que Dios nos dio talentos, pero a eso se refiere fundamentalmente a estas habilidades naturales. Por ejemplo, gente en la iglesia que tiene, que es muy visible el talento de la decoración y arregla el altar con flores muy hermosas y tiene esa capacidad, ese gusto por arreglar las cosas. Hay gente que tiene el talento, por ejemplo, para organizar dentro de la liturgia todo lo que tiene que ver y tener una buena organización y preparación. El talento de la gente que toca instrumentos y canta en los coros que participan en la iglesia. Y ahí podríamos mencionar muchos otros talentos naturales que se dan dentro de la iglesia, pero eso es algo natural y que se puede desarrollar. Personas que, por ejemplo, tienen esa capacidad natural de hacer arreglos florales van y estudian y aprenden a hacerlo de manera más perfecta. Ahí también tenemos el talento de que hacen imágenes o hacen pintura. Hay gente que tiene el talento de restaurar todo eso. Entonces, estos son ejemplos que nos permiten entender. Entonces, el talento, que es algo natural que Dios me da, que yo debo desarrollar, es mi responsabilidad para, ¿por qué no? Usufructuar, no es nada pecaminoso ni malo usufructuar o beneficiarme de ese talento que Dios me dio. De hecho, debo hacerlo porque puede ser un medio para mantenerme, para sostener mi vida. Sin embargo, pero también está hecho para el servicio de los demás. Lo que está prohibido por egoísmo es enterrar el talento, que fue lo que en la parábola se habló. Entonces, fíjense, estamos hablando del talento para que no lo confundamos con carismas. Está el otro tema que también vale la pena hacer precisiones, que es que dentro de la iglesia se habla de los dones del Espíritu Santo. Pero muchas veces la gente, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, los confunde con los carismas. Y no digo que está mal el término, porque de hecho se habla de esa manera, pero la iglesia, para hacer una precisión, explica que los dones del Espíritu Santo son hábitos que el Espíritu Santo infunde en nosotros después del bautismo y más plenamente en la confirmación, para que podamos ser santos, es decir, desarrollar las virtudes, ¿no? Entonces ahí tenemos el don de sabiduría, de inteligencia y tantos otros dones. Ya son 7 dones que se presenta el profeta Isaías, los presenta. Esos son hábitos que, mientras estamos en estado de gracia, nos permiten a nosotros poder comportarnos como santos, como personas de Dios. Son, vamos a llamarlo en lenguaje común, como potenciadores de nuestras virtudes. Hacen posible. Póngase a pensar el don de sabiduría, que es el que permite a nosotros, por ejemplo, en un momento determinado, tomar una buena decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a la virtud. Entonces, ese don de sabiduría es algo que el Espíritu Santo nos permite. Las virtudes las tenemos muchas veces naturalmente, pero el don de sabiduría no solo
nos permite actuar correctamente, sino que eleva esas virtudes para actuar incluso más allá de la sabiduría humana. Entonces, esos son los que llaman los dones del Espíritu Santo. Ya hablamos de talentos, que son naturales, hablamos al inicio de carismas, hablamos también que dentro de la iglesia también se hablan de servicios. El servicio es una actividad que yo realizo para atender a otras personas en el amor de Cristo. O sea, en la iglesia hay múltiples servicios y dentro de esos servicios hay algunos que llaman ministerio, que son ya actividades establecidas en la iglesia de manera, podríamos decir, permanente para el servicio de los demás. Por eso tiene esa categoría. Están los servicios que son más generales, por ejemplo, el servicio de ayudar en la liturgia, por ejemplo, o el servicio de, por ejemplo, de mantener limpia la iglesia o de colaborar con alguna otra obra, ¿no? Repartir comida a los más necesitados. Esos son servicios que se brindan. Sin embargo, dentro de la iglesia hay servicios que están ya establecidos. Por ejemplo, el ministerio sacerdotal, que es un servicio que se brinda, pero ya está establecido. Diaconal, el del catequista, por decir otro, son ministerios porque ya tienen una categoría establecida y, digamos, regulada por la iglesia. Entonces, ahí vemos talentos, dones del Espíritu Santo, servicios, ministerios. Ahora, ya para ir redondeando, porque todo esto lo permitimos hablar precisamente para que tengamos esto presente. Entonces, ¿el carisma qué es? Entonces, el carisma tiene que ver fundamentalmente con un don sobrenatural que Dios me otorga para que yo no me sirva a mí mismo, sino que sirva a la iglesia. Es decir, por eso en ese momento fue que Jesucristo dijo, lo recibieron gratis, denlo gratis. Es decir, esa capacidad sobrenatural que Dios me da y que permite que yo pueda actuar más allá de lo natural en el servicio de la comunidad es lo que se llama propiamente los carismas. Entonces, por eso son gracias al Espíritu Santo para el servicio de la iglesia y nunca por motivos egoístas. El uso de los carismas para el negocio es lo que llaman simonía. Es cuando tú negocias con las cosas sagradas. ¿Por qué se llama simonía? Porque en los Hechos de los Apóstoles había un tal Simón el mago que cuando vio a Pedro, se hizo cristiano, ya era cristiano, pero cuando vio a Pedro imponer las manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo, quiso dar dinero a Pedro para que le diera ese don. Yo también quiero tener ese don, toma dinero, te lo compro. Entonces ahí tuvo una reprimenda muy severa por parte de San Pedro y ahí en la historia de la iglesia pasó ese personaje al título de esa acción se llama simonía, que viene de ese Simón el mago, que quiso comprar los dones del Espíritu Santo. Pero también eso aplica para personas que quieren venderlos. Y hay personas que quieren, por eso es que está prohibido vender las cosas sagradas, los servicios sagrados, está prohibido porque eso es negociar con las cosas de Dios. Entonces vemos ahí fundamentalmente, esto podríamos hacer como resumen, como esta introducción importante de qué son los carismas dentro de la iglesia. Después de la pausa vamos a hablar un poco del término de carisma que se usa a veces en algunas congregaciones religiosas que hablan del carisma de la congregación. Vamos a hablar un poco de eso, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado este mensaje importante para todos nosotros, vamos a hablar un poco acerca de los carismas. A veces usted ha escuchado de que alguna congregación religiosa dice que el carisma de la congregación. En ese tiene una connotación siguiente. Como el carisma es un don que da el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, también se le llama carisma no solo a lo que aparece en la carta a los Corintios, sino a esa inspiración especial que tuvo el fundador y que siguen
los que se mantienen dentro de ese grupo o congregación y que manifiesta una espiritualidad, modo de vida específico dentro del cristianismo y que por supuesto da frutos que es la misión. Entonces la misión son los frutos o las acciones que conllevan ese carisma. ¿El carisma qué? El estilo de vida muy particular. Por ejemplo, podemos decir el carisma franciscano, por ejemplo, o el carisma de la visitandina de San Francisco de Sales, el de los jesuitas, y así podríamos ir mencionando. Entonces, cada congregación ve eso, su espiritualidad particular, que conlleva una misión dentro de la iglesia, como también se le llama carismas, para que veamos que las terminologías tienen esa connotación. Ahora, elementos importantes antes de continuar, saber de que los carismas, a pesar de que pueden ser impresionantes, no son signos de santidad. Sí son signos de que se tiene el Espíritu Santo, pero no necesariamente se actúa coherentemente todo el que tiene carismas. Entonces, esto es importante. Usted dirá, ¿de dónde sacaste tú eso, Roquel? ¿Cómo es posible una persona que tiene carismas? ¿Cómo puede ser que no esté actuando correctamente? No solo no puede actuar correctamente, sino que puede tener doble vida y tiene carisma. Y además puede estar enseñando cosas torcidas y tener carisma. Recuerden de Mateo 7:21, donde Jesucristo dijo claramente, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces los que reciben esa reprimenda dicen, pero Señor, si nosotros predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, sanamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre. Y el Señor le va a decir, no os conozco, hacedores. Porque ¿quiénes son los siervos de Jesucristo? ¿Quiénes son los que le obedecen? Los que cumplen la voluntad del Padre. Entonces, a partir de ahí, sí, los carismas se reciben y por un misterio que solo Dios sabe, algunos lo pueden tener, pero no necesariamente ser santos. Entonces, por eso se habla de lo que tenemos que aspirar más que a los carismas, que claro, si se reciben se le da gracias a Dios y se le entiende, es a los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo los recibimos todos. Todo el que recibe el don del Espíritu Santo en el bautismo y después en la confirmación tiene los dones. Tenemos que desarrollarlos. Por eso la palabra decía, no entristezcan al Espíritu Santo. Es esa capacidad que nosotros seamos dóciles a las mociones o los consejos o las inspiraciones que nos da el Espíritu para vivir como de manera santa, de manera acorde a la palabra, de manera a lo que nos dice nuestro Señor. Pero cuando nosotros nos resistimos, nos oponemos, entonces sí, los dones no se desarrollan y ese sí es un camino de santidad, ese sí es un camino al cielo. Entonces, efectivamente también puede hacer caso de que una persona ejecuta un servicio, pero no es santo. Hay una persona que también puede ejecutar un ministerio, pero no es santo. Hay personas que pueden tener talentos y lo usa para el mal. Entonces, sin entrar en maniqueísmo de que blanco o negro, sí tenemos que tener presente de que todo eso son cosas buenas y vienen de Dios, el servicio, el ministerio, los talentos, pero tienen que ser primeramente orientados, guiados por el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y la búsqueda de la obediencia a Dios, de la santidad. Y entonces, a partir de ahí, viene lo demás, el servicio. Entonces, y vienen los talentos, el desarrollo de los talentos, vienen los carismas que vienen a fructificar para el servicio de la comunidad. Entonces, estas son cosas muy importantes que tengamos presente, porque a veces nos podemos dejar engañar. Una persona de hecho hay frases que hablan de una persona carismática y nos engaña, está enseñando cosas contrarias a la doctrina, está enseñando cosas que no son correctas, pero nos dejamos obnubilar, engañar por el brillo de los carismas que manifiesta. Así que no necesariamente cuando veamos una persona que nos da la impresión, que también puede ser una impresión falsa, que tiene carisma,
ya le creemos. No, tiene que pasarse por el tamiz de la vida, del testimonio. Recuerda que el Señor lo dijo, por sus frutos los conocerán. Ningún árbol bueno da frutos malos, ningún árbol malo da frutos buenos. Entonces, ¿los frutos cuáles son? Los frutos de la santidad. Y también el otro aspecto es la fidelidad a la iglesia, la fidelidad a la doctrina. Entonces, a veces muchos de los grandes herejes eran gente muy carismática, pero estaban enseñando cosas contrarias a la fe. Entonces hay que tener ese elemento, los frutos de santidad y también el tema de la fidelidad a la doctrina. Vamos a ver el siguiente numeral que nos sigue hablando un poco acerca de los carismas, dice el numeral 800. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que lo recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen la tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de ese mismo Espíritu, es decir, según la caridad verdadera medida de los carismas. Uno de los elementos de discernimiento que tenemos que ver con los carismas son muy parecidos a lo que se dan cuando se dan manifestaciones extraordinarias. La persona que dice tener carisma debe manifestar el amor. ¿Y qué es el amor? No es ser melosos, porque hay gente que son melosas y son unos bandidos, unos villanos, pero saben ser melosos y así conquistan gente y llevan hombres, por ejemplo, llevan a mujeres por el mal camino. ¿Cómo? Siendo melosos. Pero eso no es amor. El amor es aquel que no busca el interés propio, busca el interés de los demás. Entonces, una persona que usted ve inmediatamente que es exigente, que está buscando cómo figurar, que está buscando esto o aquello, y solo ve por sí mismo, entonces no está inspirado por el Espíritu. No es un amor verdadero. ¿Qué otro elemento de discernimiento puede tener usted para una persona que le parece que tiene carismas? Es la humildad. La humildad, el no querer sobresalir. Dice que cuando el honor o la fama es recibida, es como es buena, pero cuando es exigida es lamentable. Entonces hay gente que quiere llamar la atención. Entonces tiene los carismas, pero quiere ser el centro. Yo soy siempre el que predico, yo soy el que debo siempre figurar, yo soy el que debo aparecer. Soy la novia de la boda. ¿Sabes? La novia de la boda, ¿no? Es aquel, o llamo la atención porque soy la novia de la boda, porque en una boda la novia, ¿qué es? El centro de atención. Quiero ser siempre la novia de la boda. O, si no puedo, entonces llamo la atención porque soy el difunto del funeral. Entonces todo el mundo me tiene que tener compasión porque yo soy el que más sufro, el que más trabajo, el que más... Y me empiezo a quejar, a mí nadie me reconoce, a mí nadie me quiere. Entonces, llamar la atención. Esa falta de humildad también es un elemento de discernimiento. Entonces, a veces queremos justificar, vemos grandes predicadores, gente carismática, católica o no, que de repente cuando lo vemos, se la pasan hablando de sí mismo, quieren que toda la gente los sirva en vez de ellos servir, no son humildes, quieren tratos especiales, no piensan en el bien de los demás, le incomoda el poder atender a la gente, entonces aún seguimos pensando que son inspirados por Dios. Para nada, para nada. Entonces, el discernimiento también importante está en la humildad, no solo de no querer aparecer, sino de la obediencia, que es otro elemento importante. Usted quiere ver una persona carismática, aparte de la caridad, que ya de por sí es importante, la humildad, el no querer aparecer, el no ser reconocido, el no sentirse superior a los demás, es también el tema de la obediencia. Y la obediencia significa a las autoridades legítimas dentro de la iglesia. Entonces, cuando una persona se cree tan carismática que comienza a decir que los que tienen la autoridad están equivocados, ellos no comprenden, ellos no tienen el espíritu, por donde eso no hace, entonces ahí vemos que hay caminos desviados. ¿Cuántas veces se han dado casos en la iglesia? No hace mucho escuché uno en un país de Sudamérica donde aparentemente algunas personas estaban declarando que estaban recibiendo sanaciones
de una muchacha que formaba parte de un grupo y estaban dando testimonio, y la iglesia empezó a seguir eso de cerca, ¿no? Porque eran manifestaciones extraordinarias y había declaraciones de todo tipo, de sanaciones psicológicas, emocionales, corporales. ¿Y qué pasó a la larga? Bueno, que el obispo dio una orden y dijo que suspendieran eso por un tiempo. ¿Y qué hicieron? Se rebelaron. Es que el obispo no entiende el espíritu. El obispo no es el Espíritu Santo, y se rebelaron y empezaron por su cuenta a irse a los parques públicos a hacer. ¿Acaso no podríamos pensar que ese mismo espíritu que lo inspira a usted no puede inspirar al obispo? Y si ese mismo espíritu quiere que las cosas se den, es el que tiene que hacer que el obispo cambie de opinión, o puede ser que el obispo dijo ya basta, porque el espíritu dijo ya basta. Pero no, a veces en la soberbia desobedecemos. ¿No? Desobedecemos. Entonces ahí vemos algunos elementos que nos pueden permitir a discernir a nosotros mismos y a los demás. A veces en las parroquias, en los lugares, empezamos a hacer actividades, movimientos, y pueden tener algún grado de éxito y todo va bien, pero sepan que cuando perdemos la caridad, cuando perdemos la humildad, es decir, queremos aparecer o nos sentimos superiores a los demás, o cuando perdimos la humildad de la obediencia, de saber que tenemos que, siempre vamos a tener un superior, siempre alguien nos va a decir, tanto en el ambiente secular como en el ambiente de la iglesia, con mayor razón, y no queremos aceptarlo. Entonces ahí vemos algunos elementos que nos permiten a nosotros discernir. Este carisma viene de Dios, es realmente el Espíritu, y si es, aunque sea carisma realmente del Espíritu, está por caminos de santidad, está en el buen camino, o una persona como Mateo 7:21, que tiene los carismas, pero va en camino de perdición. Entonces, ojo, el discernimiento es importante, por eso es que tenemos que estar pendientes de lo que nos enseña la iglesia, y por eso la iglesia siempre advierte de que esas manifestaciones extraordinarias de apariciones, de imágenes que no tienen explicación, esas situaciones que muchas veces nos llaman la atención y que arrastran multitudes, tengan cuidado porque puede ser un engaño del enemigo, puede ser que lo está llevando por caminos de perdición, no por caminos de santificación. Entonces, tengamos cuidado, Dios se sigue manifestando de manera extraordinaria, pero el discernimiento, siempre recuerden, Señor lo dijo y lo repito, por sus frutos los conocerán. No, entonces los frutos no son el acto que me maravilló, sino los frutos de santidad que acabamos de discutir hace unos minutos. Entonces, oración, discernimiento, para no dejarnos engañar a nosotros mismos en primer lugar, porque puede ser que el Señor me dé algún carisma y tengo que discernir si realmente estoy actuando correctamente, o alguna otra persona que está cerca de mí o que yo admiro o que quiero seguir. Entonces, elementos importantes que nos pueden ayudar a pensar un poco sobre esto. Vamos a hacer la segunda pausa para ir ya a la parte final del programa con el último numeral. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta ya en la parte final del programa, y como ustedes saben, en esta parte vamos a escuchar un reportaje que es la explicación del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que hace Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Alicante. Y entonces ahí él nos va a explicar un poco más y profundizar sobre este tema. Número 160 del compendio del Catecismo. ¿Qué son los carismas? Y la respuesta es muy breve. Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo, concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la Iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. Bueno, esto es muy interesante. El tema del tema de los carismas es un tema de máxima actualidad y que nos afecta mucho, ¿no?, a todos los que estamos participando pues de la vida de la Iglesia. Hay carismas extraordinarios, muy llamativos, y carismas muy sencillos y habituales. Todos tenemos determinados carismas. Algunos
pues han sido vistos, especialmente ciertos fundadores, etcétera, han sido instrumentos de Dios para unos carismas que han marcado mucho la vida de la Iglesia, pero cada uno de nosotros, ¿no?, siguiendo la parábola de los talentos, participamos de alguna manera de determinados carismas en esa construcción del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Son dones especiales del Espíritu Santo con una, digamos, utilidad eclesial, con una virtualidad eclesial para la construcción del cuerpo místico que es la Iglesia. Están ordenados, dice este texto, ¿no?, a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres, a las necesidades del mundo. Dios te da dones para los demás. Es muy importante acoger los carismas, no sentir celos ante ellos, porque a veces, fijaros, somos de una condición en la que uno puede sentir celos de otros carismas o no los ve con buenos ojos, no reconoce en ellos el don de Dios. Permitidme que os cuente una pequeña anécdota, ¿no?, que en mi vida la verdad es que me ha marcado mucho. Siendo recién elegido obispo, pues solemos ser los obispos recién elegidos, solemos ser convocados a un cursillo en la Santa Sede, pues para que un obispo novel pues se le explique un poco distintos aspectos del gobierno de la vida de la Iglesia, ¿no? Y así, pues en ese cursillo, el cardenal precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe habla de su tema, lo mismo de la liturgia, etcétera, etcétera. Y llegado al tema de la comunicación, recuerdo, claro, son ya bastantes años, que entonces el responsable de comunicación de la Santa Sede era Monseñor Foley, que ya falleció, y él, hablando del tema de los medios de comunicación, nos dijo una cosa que no olvidaré. Nos dijo que él observaba desde la Santa Sede pues cómo a veces la Iglesia intentaba poner en marcha determinados proyectos de comunicación muy profesionales y que fracasaban. Puso el ejemplo de una televisión que intentó poner en marcha la Conferencia Episcopal estadounidense, pues que fracasó. Dijo, y sin embargo surge un carisma, pues ahí dijo, y recuerdo que él dijo ¿no? Pues ahí está la Radio María, ahí está la televisión de la Madre Angélica, que son pues un carisma que Dios, ¿no?, que Dios ha bendecido con medios mucho menos profesionales, pero es un carisma y Dios ha bendecido. Y dijo él, de manera que yo me hago la siguiente reflexión, ¿no? Entonces, no deberíamos estar atentos a ver dónde sopla el Espíritu, dónde reparte sus carismas y poner nuestros esfuerzos al servicio de esos carismas, en vez de idear nosotros teóricamente, ¿no?, una estructura y luego pedirle al Espíritu Santo que le dé el carisma, porque obviamente las cosas no funcionan así. A mí me llamó mucho la atención aquella reflexión, porque era una reflexión de alguien quien le daba al Espíritu Santo la prioridad que tenía que darle, ¿no?, la iniciativa que tiene que tener. Lo cual no quiere decir que la Iglesia no tenga que discernir los carismas, porque los carismas son dones del Espíritu que tienen que ser discernidos por la Iglesia, porque a veces podemos confundir carisma del Espíritu Santo con otra cosa, ¿no? A veces podemos confundir intuiciones del Espíritu Santo con ocurrencias propias, y por eso tiene que existir ese discernimiento. Ese discernimiento compete a la Iglesia discernir los carismas. Fijaros lo que dice el capítulo 12 de la Constitución Lumen Gentium. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia a la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete sobre todo no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Los pastores están llamados a no apagar el espíritu, no apagues el espíritu, no apagues los dones de Dios, sino discierne, corrige lo que haya que corregir, purifica lo que haya que purificar, anima y quédate con lo bueno. Reconocimiento de los carismas, tutela de los carismas, purificación de los carismas, ¿no? Pues para que así la Iglesia vaya creciendo, ¿no?, vaya creciendo en esa conjunción de todos los dones, ¿no? Existe una Iglesia más carismática y una Iglesia más, digamos, jerárquica ministerial, y están llamadas las dos a respirar aunadamente, como uno respira con dos pulmones. Así respira el pulmón carismático
que hace referencia a los dones y carismas que Dios ha dado y respira con ese pulmón del ministerio de la Iglesia que está llamada a acompañar, discernir y purificar y animar esos carismas de Dios. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado este excelente reportaje, explicación que hace Monseñor José Ignacio Munilla sobre los carismas, ahora vamos a leer el último numeral del Catecismo que nos habla de este tema. Numeral 801. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. 1 Corintios 12:7. Entonces, este es un texto que, como tarea, podemos buscarlo para leerlo. Muy bien, aquí hay un elemento que tenemos que el catecismo hace un equilibrio muy sano. Efectivamente, cuando decimos que hay que someterse a los pastores, no significa que los pastores son infalibles. Ellos se pueden equivocar. Ellos tienen que pasar también por un proceso de discernimiento, porque puede ser que permitan cosas que no son correctas o puede ser que prohíban cosas que vienen del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que la persona que piensa o discierne que está recibiendo un carisma del Espíritu Santo para realizar una labor, un trabajo o un servicio dentro de la iglesia, entonces tiene que someterse a la autoridad competente. Ningún carisma exime de esa acción de someterse a esa autoridad. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Bueno, el mejor escenario es que el obispo lo discierna, o el sacerdote, que es el encargado en ese momento, lo discierna y diga, esto está bien, es algo que viene de Dios, y lo permita, y lo oriente y lo lleve adelante. ¿Cuál es el otro escenario? El otro escenario puede ser que simplemente no lo crea, piensa que puede ser hasta pernicioso. Entonces, hay que dar el beneficio de la duda, puede ser que el discernimiento del obispo sea correcto y sea algo pernicioso, y tenemos que permitir que él actúe y obedecer. Pero vamos a poner el caso que se equivoque, que es algo del Espíritu, pero el obispo se opone. ¿Qué es lo que ha pasado en la historia de la Iglesia? Bueno, en la historia de la Iglesia ha pasado simple y llanamente que los que se rebelan a la larga descubrimos que eran verdaderamente falsos por su propia rebelión. Y usted dirá, ¿y qué pasa con los que son verdaderos del Espíritu? Y viene el obispo y lo detiene. Aquí hay dos situaciones muy concretas que pueden pasar. La primera, pues, puede ser que el Espíritu decida que, bueno, que lo que el obispo hace y detiene la acción, y por eso dicen que el obispo tiene que tener cuidado de no apagar el Espíritu. Y pasa, pero bueno, Dios es Dios. Si Dios quiso hacer eso, por algo es, y es lo mejor. No hagamos una guerra si al final el carisma es del Espíritu y Él decía a quién dárselo y por cuánto tiempo y cómo. Entonces dejemos que el Espíritu actúe. Ahora, puede hacer otro elemento que el Espíritu diga, no, esto va a continuar. Pero si eso es así, no es el hombre o el poseedor o los que acompañan al que tiene el carisma o los que tienen los carismas son los que tienen que revelarse. Ellos lo que tienen que hacer es orar, pedirle a ese mismo Espíritu Santo que sea Él el que ilumine al obispo, que Él sea Él el que haga ver la realidad y que todo fructifique. Pongamos un ejemplo. Usted simplemente investigue las apariciones aprobadas por la Iglesia, por ejemplo, como Guadalupe, Lourdes, Fátima, por mencionar algunas, que ya están oficialmente aprobadas por la Iglesia. Fíjense la historia. Pienso que en ninguna ocasión de buenas a primeras llegó alguien diciendo, vi algo, se me apareció la Virgen María, y el sacerdote o los obispos salieron corriendo, ¡ay, qué bien, vamos a ir a verla! Generalmente lo que ocurre que es escepticismo. Ocurre que
no te creo, te estás dejando engañar, es una ilusión y es lo saludable y razonable. Hay que pasar las cosas por el tamiz del discernimiento, por el espíritu. Entonces todos los videntes que han pasado esta situación tuvieron que vivir ese escepticismo y generalmente la Virgen o la aparición le dice obedezcan. Obedezcan, no se opongan. Si el sacerdote dice no vayan, no vayan. Si prohíben, la prohíben y punto. ¿Por qué? Porque si es de Dios, como decía, ¿no?, Gamaliel le dijo al Sanedrín: si estos hombres vienen de Dios, no lo van a poder detener. Por mucho que hagan, los persigan, no lo van a tener y se van a encontrar luchando contra Dios. Entonces, ese mismo discernimiento es el de acá. Si el don viene de Dios y hay una primera aproximación de resistencia hay que dejar que Dios actúe. Hay que dejar que Dios actúe. Y hay gente incluso, fíjense, para que vean los misterios de Dios. Por ejemplo, el Padre Pío murió, ahora es conocido como un gran santo, pero él murió todavía con gente de la iglesia que consideraban que era un fraude, que decían que eso de los estigmas y todo eso que hacía era fraudulento. Entonces sí, posiblemente el Padre Pío murió sin ver en vida que hubo una aceptación, un reconocimiento de los dones que Dios le había dado. Entonces, eso se puede dar. Lo que no se puede dar es la rebeldía, es el querer. Entonces es importante, como cierre de toda esta reflexión, es que los carismas no eximen de la obediencia, del discernimiento, de la humildad. En resumidas cuentas, los carismas no es algo que hay que temerle. Es lícito pedirle a Dios que le conceda a su iglesia carismas, que le conceda a la iglesia los dones del Espíritu Santo para vivir en santidad, los carismas para el servicio de los demás y para el crecimiento y desarrollo de la obra de evangelización que tiene que hacer la iglesia. Pero siempre hay que tener prudencia, porque el enemigo siempre estará presente para tratar de desviarnos del camino. Ha sido un verdadero privilegio, hermano, haber podido compartir este programa de Catequesis Viviente aquí en FTV, el canal de la misericordia. Si Dios lo permite, nos vemos próximamente. Le invitamos que se mantenga en la programación de FTV, que siempre es buena e edificante. Y en cuanto a nosotros, nos vemos en la próxima. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.